2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InViewSAU, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. Muy bien, y en esta charla con sentido del día de hoy tenemos el enorme gusto de volver a recibir a Norberto Sosa, director de IEB, también, bueno, un integrante, y después ya nos va a contar bien, de la consultora ABCD, muy conocida también y muy prestigiosa. Bueno, el currículum de Norberto lo vamos a escribir, como lo hacemos siempre, porque es muy amplio, en la reseña de este capítulo. Norberto, nosotros muy contentos de tenerte con nosotros nuevamente. Gracias por el tiempo, ¿eh? Al contrario, Alejandro, siempre un placer estar en este espacio con vos y con tu audiencia. Por favor. Bueno, si te parece, arrancamos de atrás para adelante, por lo menos cronológicamente, porque estuvimos charlando un poquito fuera de aire. Vos, por motivos familiares, recientemente estuviste en Estados Unidos, ¿no? Así que te quiero preguntar un poquito, a ver, qué te dijeron de la Argentina, qué te preguntaron de la Argentina, qué tan conocidos estamos siendo a partir de estos cambios políticos y de la presidencia de Milei también. Unas anécdotas muy interesantes tenés para contarnos. Sí, mira, Alejandro, por motivos profesionales, educativos y familiares, yo desde el año 92, no te digo que he viajado todos los años, pero prácticamente casi todos los años a Estados Unidos. Y de este viaje, que fue más bien de motivos familiares, porque parte de mi familia vive allí, me sorprendió que la gente, tanto norteamericanos como latinos, ya sea cubanos, venezolanos, colombianos, que cuando, gente que conocía, gente que no conocía, que se daba cuenta que yo era argentino, y me decía, me preguntaba si yo era argentino, y a partir de ahí me preguntaban qué opinaba yo de Milei, y después, en todos los casos, me sorprendió el nivel de conocimiento sobre Milei, y no solo de si uno me decía, me encanta ese loco, ojalá en nuestro país tuviéramos un loco así, hasta otros, te digo, una de las experiencias que más me sorprendió fue un chofer de Uber que me decía, no, porque es uno de los grandes líderes en esta batalla cultural en contra de la agenda woke. Digo, qué bárbaro, me sorprendió, viste, el nivel de detalle de información, porque justamente ese es el aspecto que algunas personas dicen, no, pero Milei no es lo mismo que Trump, porque uno es proteccionista, el otro no, y digo, Claro. No, bueno, lo que nos une es estos temas ideológicos de la batalla cultural en contra de la agenda woke, ¿no? Qué bueno, también aprovecho que estás inmerso en una literatura a propósito de este tema. Es algo que ya está inventado hace unos cuantos años en algunos otros lugares del mundo, ¿no? Sí, yo creo que es una combinación de temas, ¿no? Porque, por un lado, si nos metemos
nos fuimos de la economía Ya no a fuimos, otro no fuimos, tema, pero vale la pena. pero bueno, vos sabés que dentro de lo que es lo que se llama esta agenda woke está el tema de la significación del Estado, los derechos humanos, el cambio climático, la defensa de las minorías, LGTB, pueblos originarios. Entonces se entiende que hacia ahí se canalizó la izquierda del mundo después de la caída del muro, ¿no? Sí, Pero paralelamente, y como vos comentabas, estaba leyendo este libro muy interesante de Los Ingenieros del Caos, que es del mismo autor del Mago del Kremlin, que describe todo este desarrollo de la Italia previa a la crisis de la deuda del 2011, y donde allí un comediante sumado a un especialista en informática desarrollan todo una plataforma que luego le da el espacio para que llegue al poder al Movimiento 5 Estrellas, y que trabajan con el tema de la idea de la casta, de la destrucción que hizo de Italia el poder político. Así que bueno, viste, muy interesante cómo lo que está pasando hoy en la Argentina une a la Argentina con Estados Unidos por este tema que estamos hablando, y también la relación, hay que entender que esta relación de Milei con la primer ministra de Italia, hay también mucho contenido ideológico en común. en común, exacto. Totalmente. Bueno, ¿y qué te parece si utilizamos esta pequeña plataforma que construimos así sin querer como para bajar a lo económico? ¿En qué medida las cuestiones de estas similitudes pueden terminar resultando en algo favorable para la Argentina, este entendimiento con estos líderes que tienen, en algunos casos, como señalabas vos bien y muy puntualmente, algunos rasgos ideológicos parecidos, y en algunos otros casos también cierta cuota, digamos, de coincidencia, a lo mejor, tal vez no, en el tema económico? Mira, es muy interesante el tema de entender que de pronto esta coincidencia ideológica no tiene por qué coincidir en aspectos económicos, porque fíjate vos que las medidas que ha planteado Trump de reducción de impuestos, te llevan, no se nota en el discurso de Trump un compromiso de equilibrio fiscal como el de Milei, ¿no? Así como el tema del proteccionismo. Pero más allá de eso, acá el punto central, como me planteaba un amigo, un ex secretario de Hacienda de España, el sector privado norteamericano sigue mucho, para bien o para mal, al poder político de Estados Unidos. Entonces, una buena relación de Argentina con Estados Unidos te ayuda a que el sector privado mire a la Argentina como un espacio para hacer inversiones, o detener en el tiempo si pensaban detener planes. Como al revés, creo que el contraejemplo es lo que está pasando en Brasil, tener un líder como Lula, que se ha ido tanto a esta agenda junto con China, con Rusia. Esto lo está perjudicando desde el punto de vista económico, ¿no? Y lo que hemos visto en el deterioro de su moneda, y ni hablar si comparamos la performance de los activos financieros de Argentina a Brasil durante el año 24. Bueno, o sea, ahí desembocamos ya un poco en nuestra temática habitual, ¿no? Me gustaría mucho y nos gustaría mucho también escuchar un pequeño resumen tuyo por ahí de lo que fueron, a tu criterio, por ahí los puntos sobresalientes o destacados o más importantes de lo que fue el año que se acaba de terminar hace pocos días. Mira, con respecto a las conclusiones del 24, no había duda de la convicción del presidente y del equipo económico en avanzar en un saneamiento de las cuentas fiscales. La duda que uno tenía era la viabilidad política y la viabilidad social de ese programa. En lo que hace a la viabilidad política,
hubo un aprendizaje y un pragmatismo a lo largo del año, ¿no? ¿Te acordás que al comienzo la ley Bases tuvo un tropiezo, luego el mayor espacio de Franco le dio más muñeca al manejo político, así como también la hermana del presidente tiene un rol muy importante en el armado político. Con lo cual, esa duda que teníamos de la viabilidad política se fue despejando o disminuyendo, y tomando en cuenta al índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato de Itela, la verdad que sorprendido en buena medida por el sostenimiento del índice de confianza. Entonces, lo que me animo a plantearte como si es un título, un resumen, el resultado del 2024 fue mejor de lo esperado. Si después querés entrar en detalle, pero Sí, si lo sí. queremos resumir con un título, el título sería ese. El 2024 fue un año mejor a lo esperado. Obviamente, desde el punto de vista macroeconómico, pudo haber habido sectores, empresas y familias a los cuales les fue muy mal, ¿no? Totalmente. Bueno, pero como decís vos, la principal incógnita a despejar era esa, la política, que quedó despejada, ¿no? Así que... Quedó despejada y realmente generando una revolución en los partidos. O sea, Totalmente. el domingo, hablando en un programa con un colega tuyo, me preguntaba, bueno, pero ¿qué pensás que opina el kirchnerismo y el radicalismo sobre este tema? Y digo, discúlpame, ¿qué kirchnerismo, qué radicalismo? Porque está todo dividido, lleno de Claro, internas, quedó totalmente ¿no? balcanizado el esquema político, el tablero político argentino. Tremendo, sí. De hecho, bueno, adentro de un mismo espacio hay quienes opinan a favor de las medidas que sostiene el gobierno y otros que opinan en contra dentro de un mismo partido. Pero entrando ya, digamos, por ahí en lo más vinculado a tu perfil técnico, ¿no? Hubo muchas cosas que fueron pasando, como decías vos, la principal incógnita despejada fue la política, lo que le abrió la puerta a que, bueno, eventualmente salga una ley bases un poquito más acotada. Yo creo que hablábamos en abril con vos la última vez, que decíamos que, bueno, que decías que no había que enamorarse ni de la motosierra ni de la licuadora. Es como que también ese pragmatismo político tuvo, podríamos decir, un correlato también desde el punto de vista económico, porque algunas de las medidas fueron también súper ortodoxas, ¿no? Bueno, algunas no, casi todas, ¿no? Sí, sí, claro. Pero indudablemente hubo un convencimiento, tanto en el presidente como en el líder del equipo económico, que tengamos en cuenta también que se armó un equipo económico muy cohesionado. Yo creo que desde la época que fue Cavallo ministro de Economía nunca vimos un equipo tan unido, tan coordinado. Vos acordate que en el gobierno de Macri se decía que prendían la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo, porque tenías un ministro de Economía que no bajaba el déficit y un presidente del Banco Central que tenía que salir a neutralizar esas expansiones para financiar el déficit, ¿no? Entonces, dentro de lo que te planteaba de un equipo muy cohesionado, la realidad es que tuviste mucha ortodoxia en el manejo fiscal y que la situación fiscal ha sido el talón de Aquiles de todos los planes de estabilización exitosos, al menos temporalmente, de las últimas décadas, como fue en su momento la convertibilidad, previamente el plan austral, más corto en el tiempo el plan primavera. Entonces, el hecho de tener hoy una consistencia fiscal y con un presidente que podríamos decir como que corre por derecha al equipo económico, es decir, no es que el equipo económico le tiene que explicar al presidente de la conveniencia de tener un equilibrio fiscal, sino que es el mismo presidente que baja esa, claro. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, indudablemente en ese contexto lo que entendió
particularmente Caputo, el ministro de Economía, es que era muy difícil instalar de entrada expectativas favorables y que era muy necesario, como él mismo lo decía, dar delivery. ¿Y qué significaba eso de dar delivery? Que la manera de consolidarse era que la inflación bajase. Y por eso, como ellos decían, somos libertarios, pero no libertarados, no comemos vidrio, por eso es que de pronto no hubo un reacomodamiento de precios relativos de un día para otro, lo que yo llamé administración del rebalanceo de los precios relativos, y todo eso ha llevado a que esta desaceleración en el comportamiento de la inflación, estoy seguro que eso fue lo que consolidó el apoyo de la población, ¿no? Totalmente. Y es la bandera que sigue queriendo sostener en definitiva también de cara a lo que va a ser este año electoral. Te menciono por ahí algunas otras cosas también que fueron ocurriendo en el marco de lo que fue el año 2024. El RIGI, que bueno, ahora vemos que ya va teniendo proyectos aprobados, que va sumando inversiones también. ¿Qué importancia le das a eso? Bueno, también hemos charlado con colegas tuyos al respecto también de uno de los últimos, podríamos decir, hechos por ahí relevantes del año, que fue el blanqueo y la posibilidad de acumular una cantidad de dólares bastante significativa. ¿Qué valoración haces de eso y de algunos otros temas también de cómo fue transcurriendo el año? Mira, indudablemente, como vos planteás, el blanqueo fue... también sorprendió las expectativas, creo que sorprendió las expectativas oficiales, fue fundamental como puente para transitar la época de estacionalidad negativa en la acumulación de reservas, porque tengamos en cuenta que este éxito en el sostenimiento, como te comentaba antes, del índice de confianza en el gobierno, en buena medida es fruto de la desaceleración de la inflación y de una estabilidad en el tipo de cambio. Ese combo es un combo ganador, ¿no? Por lo tanto, el blanqueo ayudó significativamente para la estabilidad del tipo de cambio. Insisto en este punto, en ayudar en el periodo débil, estacional de la acumulación de reservas. Y lamentablemente, como tenemos en la Argentina una serie de impuestos tremendamente distorsivos, como dicen algunos líderes empresariales, es necesario emparejar la cancha, ¿no? Porque de pronto parte de los precios nuestros, y el otro día estaba escuchando que se estaba trabajando en tratar de poder presentar los precios con una discriminación de cuánto impuesto tiene incorporado cada precio, ¿no? Tal cual. Entonces el tema de el RIGI para mí tiene una significancia especial en el sentido de, es como una especie de zona franca, ¿no? Uh-huh. Es un pacto que podemos discutir si se podrían haber incorporado algunos otros sectores. Hay algún que otro sector que se ha quejado que quedó afuera y que quizás podría haber sido incorporado también. Pero mirando hacia adelante, Alejandro, aquí me parece que lo interesante, si comparamos esta Argentina de hoy con lo que fue un poco la Argentina de los 90, es que en la Argentina de los 90 hubo mucha inversión, pero mucha inversión en servicios que no generaban exportaciones. Uh-huh. En cambio, esta inversión, y por eso la selección de sectores beneficiados por el RIGI, son sectores generadores de dólares exportables y que en pocos años te van a armar una generación de dólares equivalente a la del campo y que no depende del clima, ¿no? Entonces, estratégicamente, a mí me parece que eso es lo relevante. Es decir, uh-huh. A tus preguntas, respuestas concretas resumen. Está bien, y aparte fue medio puentecito, perdón, digamos, con ese obstáculo que sigue existiendo, que es el cepo, ¿no? El RIGI es como que
que le puso un andamio, por decirlo de alguna manera, también a esta situación que se sigue manteniendo por el momento. Sí, pasando al tema del cepo, allí... Perdón que te salté así de no, golpe. no, pero sí, por eso, resumiendo la pregunta anterior, blanqueo sorprendente, incluso creo que sorprendió al propio oficialismo, y fue muy exitoso para ese puente en el periodo débil de acumulación de reservas. Y el RIGI me parece estratégicamente una herramienta muy importante por lo que te comentaba, porque cuando comparamos con los 90, en los 90 hubo mucha inversión en servicios no generadora de dólares, y en cambio todo lo que es minería y energía sí. Entonces, un equilibrio fiscal y una mayor capacidad de generación de dólares, me parece que le da a este programa una proyección de estabilidad que no tuvo la convertibilidad. Totalmente. Y bueno, y ahí sí, vamos a lo del cepo, ¿no? Mira, yendo al tema del cepo, viste, yo he debatido bastante sobre este tema, entendiendo la necesidad, como decía el ministro de Economía, del delivery, de un proceso de desaceleración de la inflación donde no se generase un salto discreto del tipo de cambio. Cuando he escuchado economistas que decían, no, bueno, pero es necesario, abran el cepo ya, bueno, abrir el cepo ya es lo mismo que suicidarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la limitante de la apertura del cepo? Algunos dicen, bueno, pero ya prácticamente no hay brecha, ¿por qué no abren el cepo? Claro, hay convergencia total. Acá el tema de la apertura del cepo lo dijo, ya lo ha dicho en varias oportunidades y lo ha repetido el mismo presidente. Se ha hecho un trabajo increíble de saneamiento del Banco Central durante todo el 2024, pero todavía hay, desde el punto de vista patrimonial, el Banco Central no está en condiciones de abrir el cepo. Y básicamente, yo diría que había dos limitantes al comienzo del 2024, que era, uno, ese aumento en el stock de deuda con proveedores del exterior que había generado el ministro Massa. Siempre hay un stock de deuda flotante con los proveedores del exterior, sí, pero con ese tema de atrasar los pagos y demás había generado un Frankenstein, entre otros Frankenstein, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente con las emisiones de los bopreales, con la reducción de la brecha que hizo que algunas empresas prefiriesen salir del MULC y cancelar deuda con contado contra liquidación. Otras empresas que convencieron a sus casas matrices de capitalizar. Yo me animo a plantearte, Alejandro, que hoy prácticamente ese aumento en el stock de la deuda se solucionó en el 2024. Lo que estamos teniendo hoy como limitante de la apertura del cepo son los dividendos acumulados, que estimo rondan entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares. Uh-huh. Que ese stock de dividendos acumulados, el Banco Central entiendo que está analizando dónde está invertido, porque si de pronto está en bonos hard dólar, es menos probable que una tesorería quiera desprenderse de esos bonos para ir a comprar dólares, pero si esos dividendos están acumulados en un fondo de money market, en un bono en pesos, lo más probable es que abierto el cepo, bueno, como se suele decir, se tiren de palomita en claro, los dólares, ¿no? Totalmente. Entonces creo que así como el Banco Central prácticamente solucionó este crecimiento de la deuda con los proveedores del exterior, el objetivo que tiene en el corto plazo es tratar de solucionar el tema de los dividendos. Y ese es el condicionante de la apertura del cepo. Uh-huh. Y no dudo que, si vos me vas a preguntar cuándo sería la fecha, a mí me parece que en el primer semestre este tema se soluciona. Bueno, de hecho hoy estamos hablando, hoy 7 de enero, ¿no? El propio presidente se refirió a este tema y bueno,
también puso cuáles son las condiciones, ¿no? Que son exactamente las que acabas de mencionar vos precisamente, ¿no? La posibilidad de tener una reserva robusta como para hacer frente eventualmente a cierta cuota de volatilidad. Pero aprovecho que, bueno, estamos hablando también del tema de acumulación de reservas y demás, y de dólar, para consultarte sobre, bueno, el tema sobre el cual hoy por hoy se está polemizando mucho, que es el famoso tema del atraso o no atraso cambiario. ¿Cómo lo ves vos a esta cuestión? Sí, yo te lo planteo en otros términos. Digo, hay un peso fuerte y ese peso fuerte vino para quedarse. Uh-huh. Entonces, indudablemente ese peso fuerte te genera un desafío sectorial. Hay sectores que están en condiciones y hay otros que se les pone un plano inclinado en su contra, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí el que tiene el gran desafío en este 2025 es el ministerio que está a cargo de Federico Sturzenegger. ¿Cómo colabora, cómo hace esa sintonía fina de desregular como para ayudar a aquellos sectores que están creciendo y que se encuentran con trabas, con peajes, ¿no? En todo Claro. sentido, que tienen que pagar, y cómo se va liberando a la economía, pero haciendo un proceso, si no cabe duda que hace falta una mayor apertura de la economía, pero también no cabe duda que hay una carga impositiva que es insoportable. Era lo Entonces, que, claro, te iba a traer a colación, porque, acá estamos hablando también de que los márgenes con los que se mueven los distintos sectores, bueno, y hay algunos que están, digamos, bastante más atrasados. Uno de los que más atrasado está es el de construcción, porque, bueno, obviamente el gobierno terminó o podó gran parte, una muy enorme parte, digamos, de la obra pública. Es uno de los sectores, digamos, afectados también es de la construcción, ¿no? A propósito de esto, de esta distorsión que van generando también las cuestiones impositivas que se tienen que revisar, así como decías vos, quirúrgicamente, y Sturzenegger tendrá que ir viendo cómo se desarma esta caja, ¿no? De complicaciones para la gente. También simultáneamente hay alguna gente que está un poquito frustrada en función de que por ahí no está viendo una recuperación tampoco de la actividad y dice, a mí me resultaba más fácil manejarme cuando había inflación que ahora, ¿no? ¿Qué reflexión eventualmente te despierta también? A mí me sorprendió mucho, pero me dice, mira, yo te voy a esperar un poco más, pero a mí me era más fácil cuando había inflación. Claro, obviamente, todo el mundo estaba mirando el dólar, se aumentaba en función o de Blue o de alguna de las cotizaciones oficiales, y es como que, bueno, se trabajaba en función de la macro, si se quiere, ¿no? mira, tanto el 2024 como el 2025 y hacia adelante, vos tenés un desafío tremendo para el sector privado. Hay empresas que el gobierno le decía a qué precio tenía que vender y a quién le podía vender. Tal cual. Entonces, de pronto, cuando le sacan todo tipo de control de precios, parece una locura lo que te estoy diciendo, pero había empresas que de pronto no tenían esta capacidad de decir, bueno, ¿cómo redefino mi ecuación de costos y cómo hago para definir mi precio? Además, en un contexto en el cual ha sido bastante difícil durante los últimos años poder hacer una proyección de dólar, de tasa, de inflación. Entonces, el tema, vamos a plantearlo en distintos ejes. Número uno, a nivel macro general, probablemente cuando se termine de publicar el dato del PBI del año 2024, nos va a sorprender de que la caída va a ser menos del 3%, con lo cual a comienzo de año nos imaginábamos una caída mucho más importante de lo que finalmente va a ser. Sí, de base 5 se hablaba, ¿no? Exacto. Y ese 5 ahora es un poco lo que tenemos mucho en la cabeza como base de crecimiento para el 2025, ¿no? Entonces, en términos generales, el 2024 al final la economía estaría cayendo, habría caído menos de lo que nos imaginábamos, y para el 2025 se espera un crecimiento. Ahora,
tanto la caída como el crecimiento es muy heterogéneo. Entonces, es decir, que la economía crezca 5% puede significar que a algunos sectores les va a ir muy bien y que a algunos otros sectores les siga yendo mal. Y que compañías que le ha ido mal le vaya peor, ¿no? Entonces, lo que vos estás planteando, Alejandro, es que la inflación tapa muchas ineficiencias. Me pasa a hablar con empresarios que me dicen justamente eso. Ahora tenemos que eliminar la grasa, es decir, analizar al detalle la rentabilidad, porque el año 2024 nosotros llamamos el año de la carrera de la nominalidad. Era la inflación, entre la inflación y las tasas de interés, es como que el financiero de la organización era el que hacía ganar plata a la compañía. Tal cual. Ahora tenés que ser eficiente, ahora realmente tenés que hacer un análisis de costo, ahora tenés que ser productivo, es un desafío importante. Y al mismo tiempo, insisto, si te abren la economía y te hacen competir, bueno, ahí hay un problema, vuelvo a repetirte, hay un problema grande de cargas impositivas, de marcos laborales, que es lo que algunos llaman tratar de emparejar la cancha. Totalmente, ¿no? Bueno, y también desde el gobierno y desde la gestión se ha dicho de que la idea es ir simplificando un poco todo este esquema tan complejo impositivo e ir hacia inclusive una autonomía provincial en cuanto al tema de recaudación del IVA y algunas otras cosas. Pero bueno, vamos a abandonar un poco la macro, Norberto, porque la verdad que es siempre muy, muy interesante charlar con vos. Estamos charlando con Norberto Sosa, director de IEB, y vamos a hablar un poquito de mercado, porque también nuestros oyentes obviamente están muy pendientes de esto. Bueno, a partir de todo de esto que sentamos, digamos, las bases en esta parte de la charla, ¿qué desafíos también ves para el mercado, tanto para la renta fija como para la renta variable para este 2025 que está arrancando? Mira, como desafíos en general, luego de haber atravesado, me voy un poco para atrás, sí. Luego de haber atravesado una pandemia y de ver un país como Rusia invadiendo Ucrania, es decir, una guerra en el corazón de Europa, hoy en día, cada vez que arranca un año, uno dice qué cisne negro puede ocurrir alrededor del mundo, ¿no? Entonces, si vos me decís, ¿cuáles son los riesgos del 2025? Bueno, riesgo geopolítico puede existir. Segundo, hay una gran incertidumbre en cuanto a cómo finalmente el presidente Trump implementa su gobierno, ¿no? En términos de cuánto realmente va a aumentar las tarifas, el incremento de tarifas que le genera un beneficio impositivo o le trae un perjuicio mayor todavía el tema del recorte de impuestos que piensa hacer, con lo cual hoy por hoy vos tenés una tasa de interés en Estados Unidos, la tasa de 10 años, que es la más referente del mercado, que está más cerca de 5 que de 4, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, donde Estados Unidos aplique tarifas y donde no haya plata barata y la tasa de 10 tenga más para subir que para bajar, eso como contexto general te lo planteo como un escenario de arranque no demasiado constructivo para el mundo emergente en general. Habiéndote hecho ese comentario, en el caso de Argentina, yo creo que las mejoras de Argentina dependen más de los aspectos domésticos que de los aspectos internacionales. Claro. Y el mayor ruido que puedo poner como en este análisis de riesgo es, bueno, que se siga sosteniendo o no este apoyo de la población a este programa y qué es lo que ocurra el año que está ya transitando con las elecciones, donde ya sabemos
que hay distintos distritos territoriales que están modificando. Desdoblando. Exacto, Sí, exacto. los cronogramas electorales. Exacto, así que creo que el tema de las alianzas, los cambios de fecha, todo eso son desafíos que pueden poner ruido a los mercados. Ujú. Pero de cualquier manera, a ver, cerramos un 2024 espectacular desde el punto de vista del Merval. También en lo que tiene que ver con la renta variable en el mercado americano, fue un año bueno. Bueno, fue un año bueno para los bonos todavía. Bueno, ¿qué recorrido pueden tener en el marco también de todas estas posibles interferencias que vos también muy bien puntualizabas anteriormente? Mira, por suerte, en estos últimos años nosotros hemos podido formar un equipo de research dentro de IEB muy sólido, con lo cual yo soy el que tiene el sombrero de la macro y de los mercados internacionales, pero tenemos un analista muy senior a cargo del tema deuda y también un equity research de nivel destacable. Superlativo, sí, sí. Hemos charlado con Nacho Nichowski, la verdad que sí, sí. Claro, exacto. Entonces, tanto Nacho Nichowski como Andrés Nobile, es un placer formar equipo con ellos. Con lo cual lo que te voy a decir no es lo que pienso específicamente yo, sino que es lo que surge de los debates. De los análisis, claro. Además de todos los chicos, todos los semi-senior y junior que trabajan con nosotros. Nosotros encaramos el 2025 con un escenario base donde nos imaginamos que por todo lo que venimos hablando, en el sentido de poder avanzar con el tema del cepo, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, robustecer las reservas. Nos imaginamos que no es loco pensar en un riesgo país que se arrime a los 400 puntos. Fue muy gracioso porque el domingo a la mañana en un programa dije eso y después el riesgo estaba en 458, ¿no? Ya, por eso entonces... te preguntamos, sabemos que vos evidentemente alguna data manejás que no sabemos la fuente, no importa, pero... Pero bueno, no era ese dato... Hubo una falla del sistema. Sí, hay cómo se computó el corte de cupón. Pero, bueno, pero va eso, o sea, el sendero va en ese sentido. El sendero sí, por eso. Entonces, nos imaginamos, te digo más, hace años atrás, Argentina llegó a tener menos riesgo país que Brasil. Uh-huh. Con lo cual, a mí me parece que 400 es un valor de riesgo realizable para este año, con posibilidades que ese riesgo siga bajando, ¿no? Entonces, nosotros le vemos recorrido todavía a la deuda en dólares. En lo que hace a la deuda en pesos, ese no es mi expertise, pero sobre la base de lo que debatimos en el equipo, estamos más para tasa fija o SER que dólar link. La verdad que durante todo el año pasado, lo que le he planteado a tesorerías que querían cobertura, digo, bueno, nos viene bárbaro porque cobramos comisiones, pero la verdad que comprar dólar link o pagar futuro, claro, vas a terminar perdiendo, no tiene mucho sentido. No. Lo bueno, mismo, pero era lo que todo el mundo hacía, o sea. Claro. Sí. Y en lo que hace al equity, que es el terreno de Nacho Nichowski, hay una correlación inversa entre el riesgo país y el precio de las acciones, con lo cual nosotros consideramos que pese a todo lo que subió, como un 124% en dólares el año pasado, el S&P Merval argentino, nos parece que todavía hay un recorrido interesante entre 40 y 60% en el equity argentino. Vos pensás, por ejemplo, casos particulares como es YPF, cuando la comparás en términos históricos, no está en máximos, y en los máximos de YPF no tenía vaca muerta, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de nuestra cartera, que no defino yo, que surge del comité, seguimos teniendo, dentro de lo que es la cartera de acciones, seguimos asignándole una ponderación importante al sector energético,
un 35%, en la misma magnitud el sector bancario. Hoy tenemos, vos que hablábamos hace un ratito de las empresas que tienen que hacer, preocuparse por los costos, y bueno, los bancos le ha cambiado, ahora se tienen que dedicar a hacer riesgo crediticio, a dar préstamos, ¿no? Hacer bancos. Hacer bancos, y entonces ahí vemos también APSA y con otro 35%, 20% en sector de regulados, empresas como TGN, Metrogas, y una participación menor en compañías relacionadas con la actividad económica, que lo que ocurre también es que lamentablemente nuestro mercado de acciones no solo tiene pocas acciones, sino que tiene digamos, la economía está poco representada, porque tenés sectores que están quizás sobre representados, como el bancos, Claro. un montón de bancos, y tenés un montón de sectores que no tienen vehículos en el mercado, claro, o sea, uno ve la grilla del S&P y hay un montón de sectores, muchísimos, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. Así que, sí. Pero igualmente te comento, dentro de lo que es el grupo IEB, hoy en día el grupo IEB es un grupo que, si bien tiene su origen en el mercado financiero, tiene su empresa de tecnología, su empresa real estate, claro. hace poco la adquisición de lo que era Dicasa, que pasa a ser IEB Construcciones, con lo cual nosotros tenemos una lectura muy constructiva en lo que hace a las propiedades para este 2025. Uh-huh. Y vemos que también, inclusive algunos colegas de ustedes, es como que también empezaron a prestarle especial atención a ese rubro también. Norberto, la verdad que te estuvimos robando un montón de tiempo. Disfrutamos mucho también de una charla previa. Bueno, ojalá tengamos pronto alguna oportunidad de verte personalmente para seguir charlando. Y en función de todo esto de las carteras, bueno, nos dejás ahí picando también la pregunta que solemos hacer. Vos hiciste también una reconstitución de tu cartera, la fuiste cambiando en función de todas estas orientaciones que también van dando los distintos sectores de la empresa, o te manejás de otra manera, tal vez más conservadora o tal vez más agresiva, porque nos sorprendimos mucho hace un tiempo charlando con José Ciaba Serrate, que nos decía: yo estoy demasiado arriesgado, tengo demasiadas acciones en mi cartera para la edad que tengo, así que nos sorprendió bastante, y se reía. Pero bueno, ¿vos cómo estás parado, digamos? ¿Cuál tu cartera personal, por ahí, respetando obviamente por una cuestión, claro, de años de mercado, siempre he tendido a mantener y porque es donde está mi mayor expertise, a tener una cartera internacional, ¿no? Entonces, en mi cartera personal, obviamente tengo una ponderación importante de inversión de largo plazo en activos internacionales, donde he sido por momentos nada Argentina, obviamente en este último año y medio muy constructivo con Argentina, y donde para el 2025 no me parece, sino que nosotros estamos convencidos que hay que darle mayor participación al tema real estate, al tema propiedades. Y entiendo que, por lo menos hacia donde nosotros estamos trabajando, es un gran desafío para quienes estamos en el mercado de capitales generar vehículos de real estate. Es decir, porque uno dice, bueno, te digo algo simple, de lo que hablábamos al comienzo de nuestra conversación. Uno sale de la Argentina y te das cuenta que la ropa en Argentina es cara, la tecnología es cara, pero cuando vas a ver precios de propiedades, no hace falta muy lejos. El metro cuadrado en San Pablo, o en Montevideo, o en Santiago de Chile es mucho más caro que aquí, ¿no? Entonces, me parece que nosotros que estamos en el mercado de capitales
tenemos el desafío de, para aquel que no tiene un patrimonio muy grande y que no puede salir a comprarse departamentos, de generar vehículos que te permitan, a mí me parece que de acá, no demasiado tiempo, los precios de las propiedades pueden duplicarse. Entonces quizás tenés más upside en un metro cuadrado que en algunas acciones. Entonces tenemos que generar vehículos para ese tipo de activos. En ese sentido, dentro de lo que es el grupo, el proyecto, que es una realidad, Puerto Nizuc, claro. se ha armado un fondo y ese fondo es una manera de democratizar la apreciación del precio de las propiedades. Creo que tanto nosotros como nuestros colegas tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y ya que te gusta, o sea, y tenés una especial inclinación por el mercado internacional, ¿qué ponderación haces de todas las empresas tecnológicas y sobre todo las muy volcadas a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que bueno, también fueron grandes vedettes de este último tiempo? Mira, me canso de escuchar a analistas que dicen no, están caras, que los múltiplos, qué sé yo. Mira, después de haber estado 1 hora y media arriba de un Tesla, donde le marcamos dónde queríamos ir y que respetara las velocidades y que cada tanto nos decía que pusiéramos la mano en el volante, no tiene límites el tema tecnológico. Cosas, viste, que Alejandro, uno podía llegar a imaginarse en películas de ciencia ficción. Totalmente. Están superadas. Entonces, no tenemos capacidad para imaginarnos el desarrollo tecnológico que se viene en los próximos años. Y cuando me dicen, no, el Nasdaq ya no tiene sentido, vamos a las small cap. No, para mí, el S&P 500 es la alternativa de, si quiero poner un pie en las acciones, sigo pensando, estoy convencido como el año pasado, que Estados Unidos le puede volver a ganar al resto del mundo, con lo cual S&P es un vehículo que uno no puede no tener en una cartera de inversiones, pero más allá de todo lo que haya subido el Nasdaq, mantendría una participación del portafolio en un vehículo, ya sea un simple ETF o algún fondo más específico. Sí, sí, o una acción, bueno, a ver, Nvidia, ¿no? Todo el mundo hablando de eso también. El tema, a mí, después de trabajar 18 años para un broker americano como Raymond James, a mí siempre me enseñaron que uno le recomienda una acción al portfolio manager de un fondo de equity, pero no es conveniente recomendarle una acción a un inversor que no es calificado. Claro. Mejor un vehículo, un fondo, ¿no? Es un ETF. Depende cuán sofisticado es el inversor. Porque si justo compraste la acción que le fue mal y a todo el mercado le fue bien, después te querés suicidar, ¿no? Por supuesto, y después te llaman por teléfono. Exacto. Así que, pero bueno, me encantó la abstracción, a ver, que no es ninguna abstracción, es la pura realidad de esto que vos mencionabas de Tesla y de la capacidad que tienen por delante, o de la posibilidad que tienen por delante, el horizonte que tienen por delante las tecnológicas. Y las empresas que hay hoy de autos eléctricos en Estados Unidos que nosotros no conocemos, ¿no? Que no son nombres tan famosos como Tesla, pero... U otras en China también. Exacto, pero te comento eso como un ejemplo bien concreto, pero el avance de la tecnología nos resulta muy difícil de poder imaginar, ¿no? Sobre todo con todo este desarrollo de la inteligencia artificial que hace que las curvas de aprendizaje y de desarrollo de los proyectos se acorten muchísimo, ¿no? Totalmente. Norberto, la verdad que agradecidísimos por tu tiempo. No dejamos títere con cabeza. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de mercados, hablamos de acciones, hablamos de todo. Así que la verdad un gusto enorme volver a tenerte en nuestro espacio. Bueno, un gran abrazo y un placer participar en tu espacio. Por favor, hasta luego.